Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Sé que hemos disfrutado este tiempo de adoración, este tiempo de comunión con el Señor. Y ahora vamos a entrar en este otro tiempo de bendición, que es el tiempo de la palabra de Dios. Así que los invito a que nos unamos en oración, a pedirle al Señor que nos hable, que nos llene, que no sea unas palabras al vacío, sino que esas palabras realmente alienten nuestro corazón y nos guíen. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, porque estamos unidos, quizás a la distancia, pero estamos unidos en espíritu. Padre, en esta mañana te pido que nos hables al oído, haz entender nuestro corazón, cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito. Enséñanos a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Enséñanos a vivir como hijos tuyos que somos. Muéstranos tu rostro, haznos oír tu voz. Señor, en esta mañana abre los corazones para que podamos recibir de ti lo que el Espíritu ya ha preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis hermanos, el título, el tema que quiero que estemos compartiendo y que voy a seguir compartiendo es afirmados. Y el día de hoy vamos a hablar de afirmados en el sufrimiento. Afirmados en el sufrimiento. Bueno, no sé ustedes, pero esta semana, ustedes saben que entramos en alerta roja. Y han habido noticias, y cuando tú vas al supermercado no hay papel higiénico, no hay papel toalla, no hay desinfectante. Bueno, la gente se está preparando para ese momento de pronto de estar de nuevo en confinamiento. Pero ¿cuántos quieren estar en esa situación donde no puedes salir ni siquiera a la puerta de la casa, donde todos están en casa? Es difícil llevar un ritmo de vida como lo teníamos antes. Es muy difícil, ¿no? ¿A cuántos nos gusta sufrir? Y eso es algo menor. ¿Cuántos nos gusta decir, listo, aquí estoy, venga sufrimiento? Es muy difícil uno decir, a mí me gusta sufrir, ¿no? A no ser que seamos masoquistas, como dicen, ¿no? Que les gusta sufrir. Pero alguna vez, yo te pregunto, ¿alguna vez alguien te ha dicho que esa voluntad de sufrir es necesaria, es clave para adquirir firmeza? Porque el tema que estamos hablando es afirmados. Y el día de hoy vamos a hablar de la afirmación que recibimos en el sufrimiento. ¿Alguna vez has escuchado esto de que estar dispuesto a sufrir es clave para tu futuro? Es clave para tener seguridad en la vida. Y de ahí viene esa pregunta. Muchos nos hemos hecho esa pregunta. Bueno, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Hay muchos tipos de sufrimiento, ¿no? Hay sufrimientos por desastres naturales. Hay sufrimientos porque nosotros mismos nos metemos en situaciones que sabemos que no deberíamos meternos y bueno, llevamos el castigo. Hay sufrimientos que son ataques espirituales de parte de nuestro enemigo. Satanás es un ataque directo y sabemos que existe. A veces es simplemente parte de el pecado que reside en nosotros, de la inhumanidad como tratamos a otros humanos, de la injusticia que a veces hay en la humanidad, ¿sí? Entonces, todo este tipo de sufrimiento existen desde la caída del hombre. Nosotros éramos uno con Dios, había paz, había armonía, pero en el momento en que pecamos, en el momento en que cayó el hombre en pecado, vino el sufrimiento sobre toda la tierra. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto al sufrimiento. Vamos a ver en Romanos en el capítulo 5, versículo 3 y 1. 3 a 4. Romanos capítulo 5, 3 al 4. Entonces dice así. Si no tienen su Biblia, vayan, cojan su Biblia. Bueno, a mí me encanta mi Biblia que pueda ver, que pueda leer. Hay otros que las tienen
Yo también tengo mi Biblia en el celular, pero es hermoso uno poder leerla y tenerla ahí enfrente, ¿no? Entonces estamos en Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Está hablando Pablo a los romanos, se gloría en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Entonces aquí está diciendo que la tribulación, o sea, la angustia trae, el sufrimiento trae paciencia. Amén. Entonces Dios nos está llamando a desarrollar paciencia. Esa paciencia es una señal de un carácter maduro en Cristo. Cuando tú veas que has desarrollado paciencia en tu vida, es porque has encontrado madurez en tu carácter. Te estás acercando más a Cristo. Es una forma de autoevaluarte, ¿sí? Cuando tú dices, yo no tengo tanta paciencia. Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas son frutos del Espíritu de Dios viviendo en ti. Si tú no tienes paciencia, si tú no estás dispuesto a pasar por sufrimiento, si tú le huyes a esta situación, es una señal de que falta madurar un poco más, de que debemos crecer más. Y esto no lo vas a hacer solo, es por medio del Espíritu Santo. Lo que sucede es que el dolor clava una bandera de verdad en tu vida. Escudriña los lugares más recónditos de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, y te hace ver, te hace cambiar. Sí, te hace una persona sensible, pero te hace también fuerte en tu interior. Entonces hay una diferencia muy grande cuando estás dispuesta a sufrir. Amén. Cuando estás dispuesto a decir que se venga lo que sea, que se venga ese toro, que aquí estoy firme. Amén. ¿Por qué? Porque cuando estamos dispuestos porque tenemos una confianza en Dios, una confianza en Cristo, en quiénes somos. Nuestra identidad está en Cristo. Esta disposición que tú tengas a decir, ok, Señor, confío lo suficiente para ir al sufrimiento que me toque que ir o recibir. Esta disposición que tú tengas cambia el corazón, cambia tu corazón, esta disposición. Vamos a ver cómo la cambia. Dice que el sufrimiento da paz, da esperanza. Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Vamos a Filipenses. Capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, y dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en perfecta paz en Cristo. Los va a guardar en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede cuando tú estás dispuesta a pasar ese sufrimiento? Tú has dispuesto tu corazón porque sabes y entiendes esta palabra, ¿sí? Que por nada debo estar ansioso, que aunque sea que se levante la ola, que se levante, yo estoy confiando en esta palabra que me dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que no hace sentido en medio de una tormenta, que en vez de yo estar escondida debajo de una mesa porque está pasando un terremoto, yo estoy confiada y sé que no importa lo que suceda con el terremoto, yo sé que estoy protegida bajo las manos de Dios. Confío, es una confianza plena en el poder, en la soberanía de Dios, en quiénes somos, en que somos sus hijos y en que Él cumple su palabra.
Él dice, no estéis afanosos, ansiosos por nada. Y preséntale eso en oración a Dios y Él guardará tu corazón y tu mente en paz en Cristo Jesús. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que ese sufrimiento nos acerca a Dios. Vamos a ver a Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 13. Dice así. Bueno, esta palabra se la dio Dios a su pueblo Israel cuando ellos habían pasado 70 años bajo el yugo de Babilonia por haber desobedecido al Señor. Y Dios les estaba dando la siguiente promesa y les dijo, yo sé los pensamientos, empezando desde el 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. Cuando tú estés pasando por sufrimiento, debes entender el corazón de Dios y ese es el propósito, que en medio de eso tú entiendas el corazón de Dios, no es hacerte mal, sino bien. Y Él lo está diciendo aquí, es un pensamiento erróneo, decir, a Dios le gusta que yo sufra, o Dios me está castigando a través del sufrimiento, o Dios está tan enojado conmigo que me hace sufrir, ¿sí? Dios está enojado con el pecado y Dios quiere que tú te acerques a Él, pero la manera de Dios no es el ir a arremeter contra el pecador, la manera de Dios es ir a abrazar al pecador. Con amor Él se acerca a ti y Él te dice, entonces cuando tú te arrepientas, cuando tú entiendas cuáles son los planes que Dios tiene para ti, dice, entonces me invocarás y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, ¿sí? Y dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué dice la palabra? De todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Entonces, el sufrimiento que este pueblo de Israel pasó en Babilonia los hizo acercarse más a Dios, empezaron a buscar más a Dios y a decir, Dios, creemos en ti, sálvanos, ayúdanos, ya no queremos más este yugo. Y vino el Señor, entonces Él les dijo, yo tengo planes de bendecirlos, pero entonces ustedes me van a buscar y me van a encontrar, porque esta vez no me van a buscar por las leyes que están escritas y que tienen que seguirlas, las leyes de Moisés, sino que esta vez ustedes me van a buscar de todo el corazón y me van a encontrar. Lo que sucede con el sufrimiento es que el sufrimiento hace que el corazón del hombre cambie y se acerque más a Dios y lo busque. ¿Por qué? Porque lo va a buscar de veras, no lo va a buscar por un beneficio o superficialmente, sino de verdad porque tiene una necesidad y se acerca de veras al Señor. Y es el que me busca. Leímos que decía, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, me buscaréis y me hallaréis. Y me hallaréis, porque lo haces de todo corazón. Entonces también el sufrimiento nos trae gozo. Vamos a ver en Juan 16, 21. Listo, vamos a ver en Juan 16, 21. Dice así, para las mujeres que han tenido hijos, saben que eso es verdad. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿sí? No importa, mi hermano, mi hermana, el tipo de sufrimiento. A veces hay muros, ¿sí? Hay barreras, hay enfermedades, hay muertes, hay situaciones financieras profundas, hay sufrimientos que no se pueden ni nombrar, el dolor tan fuerte. Que no hay de otra forma sino agarrarse de Dios y esperar en Él. Pero aquí lo que Dios nos está diciendo es que después de ese dolor inmediatamente viene un gozo, ¿sí? Es un dolor tan fuerte el pasar por eso, que cuando viene la bendición, que cuando viene esa sanidad de parte de Dios, que cuando viene el entendimiento en el corazón de los propósitos de Dios en medio de ese sufrimiento, entonces en ese momento nos llenamos de gozo. Ustedes se acuerdan de la historia de José
y sus hermanos, eso está en Génesis en el capítulo 50, cuando sus hermanos llegan a él les dice, a la verdad que ustedes quisieron hacerme mal porque lo vendieron, ¿sí? Y José sufrió mucho durante su tiempo en Egipto, pero Dios lo puso en alteza y en grandeza para al final poder bendecir a sus hermanos. Y él les dijo, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo volvió para bien y me hizo bien. Y él perdonó a sus hermanos. Él tenía gozo. A pesar de todo ese sufrimiento, el gozo de él fue el que entendió que había un propósito, que Dios no permitió todo ese sufrimiento en su vida durante tantos años en vano, que había un propósito grande y era la salvación de toda una nación, ¿sí? Entonces eso es importante, de que Dios a través del sufrimiento trae gozo. Entonces el tema de hoy es afirmados a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos da paz y esperanza. Eso lo vimos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. El sufrimiento nos trae gozo, lo vimos en Juan, lo que acabamos de leer también, en Juan 16, 21. Y el sufrimiento nos acerca a Dios, como lo vimos en Jeremías en el capítulo 29. ¿Sí? Dios tiene grandes planes para ti, tiene propósitos, pero Él necesita un pueblo con carácter, Él necesita un pueblo afirmado, con carácter de Cristo, ¿sí? Cuando a veces tenemos una confusión en la mente, pensamos que el carácter se refiere a quizás hablarle mal al otro o hablar más fuerte que el otro. El carácter está realmente en desarrollar esa paciencia. El carácter está en afirmarse en medio del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento te acerca a Dios. El sufrimiento te da paz, te da gozo, porque después de ese sufrimiento viene esa cercanía con Dios y esa seguridad de lo que Dios está haciendo. El sufrimiento te da paz, te da gozo. Y ese sufrimiento, en medio de ese sufrimiento, lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando una vida de discípulo, una vida de lo que significa verdaderamente ser habitantes de ese reino de Dios. No te obsesiones con desesperarte y escapar del sufrimiento, porque entre más quieras zafarte, más tiempo vas a permanecer allí, porque estás perdiendo las bendiciones. Las bendiciones son bendiciones espirituales, ¿sí? Son cosas que suceden en tu ser interior. En medio del sufrimiento hay algo que es importante que tengamos en cuenta. Conversa con Dios. Cuando estés pasando por pruebas, conversa con Dios. Escucha su voz a través de la palabra, medita en la palabra, memoriza la palabra. Háblale, acércate a Él, no por qué estoy sufriendo, sino cuál es el propósito, qué quieres hacer en mí, Señor. Puedes acercarte a Dios en oración y en ayuno, pero no se trata de buscar a Dios para salir del sufrimiento, se trata de buscar a Dios, porque mire lo que leímos, decía, porque me hallaréis, pero porque me buscaste de todo corazón, no para torcerle el brazo a Dios en nuestra situación, sino para conocerlo mejor, para conocer las intenciones de Él con nuestra vida, para conocer su corazón, para tener intimidad con Él, para entender cuál es el propósito en mi vida, ¿sí? Entonces, yo los invito, mis hermanos, a que nos presentemos delante de Dios. Dios lo que quiere en nosotros es desarrollar firmeza, es desarrollar templanza, confianza, no ir adelante con temores, ¿sí? Sino dispuestos a pasar el sufrimiento que Jesús mismo dijo que íbamos a pasar como sus discípulos, ¿sí? Porque si quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida, que es lo único que va a llenar todos tus vacíos, que es cuando tú realmente hagas lo que Él te está llamando a hacer, cuando tú realmente seas lo que Él te está llamando a hacer, cuando tú entiendas tu identidad de que eres hijo, hija de Dios, de que eres habitante del reino de Dios, que esta tierra no es tu lugar, que tu lugar es el reino de los cielos. Cuando tú empieces a cumplir ese propósito, vas a estar dispuesto, vas a estar firme y dispuesto a sufrir lo que Dios nos envió, lo que dijo que íbamos a sufrir. Acuérdense, vamos a leer un momento en Hebreos 5:8.
Esta semana hemos estado estudiando el libro de Hebreos en el estudio bíblico y ha sido hermoso porque es de la obra que Jesucristo, el significado de la obra de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Su sangre, su redención, la importancia que tiene para nuestras vidas. Hebreos 5:8 dice así: aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Sí, el sufrimiento nos lleva a la obediencia. Sí, el sufrimiento es una oportunidad que nos da Dios para afirmarnos en la fe, para afianzar nuestro carácter. Yo sé que no es algo fácil decir, quiero estar dispuesto a sufrir. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, si vamos a Mateo 10, es una palabra fuerte recibirla, ellos todavía no sabían lo que iban a enfrentar y fue bajo el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero que leamos Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28 y dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Les estaba diciendo, los van a perseguir, van a matar su cuerpo, pero no tengan temor del que puede matar el cuerpo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Eso era lo que el mensaje que Jesús les estaba dando, aunque ellos no sabían lo que iban a sufrir en ese momento. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El valor que tú tienes para Dios es tan grande. El valor que tú tienes para Dios es, Él mismo se hizo carne y murió en la cruz y derramó su sangre por ti. Tú vales la vida de Dios mismo. Ese es el valor que tienes. Dios no te compró con oro, con plata. Dios te compró con su propia vida. Eso es lo que tú vales, ¿sí? Vales demasiado. Entonces, ese sufrimiento que puede haber en tu vida, esas situaciones tan difíciles que puedes estar pasando, que todos estamos pasando ahora bajo esta pandemia, Dios las ha permitido. Pero Dios quiere que no tengamos temor de lo que pueda estar sucediendo en nuestra vida, que no tengamos temor de lo que va a venir, porque somos sus discípulos y Él nos está llamando a seguirle a Él. Y acabamos de leer que Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento obediencia. Entonces, Dios no solamente quiere que aprendamos obediencias, Él también quiere que seamos afirmados en medio de ese sufrimiento, que en medio de ese sufrimiento nos acerquemos a Él, aprendamos a acercarnos a Él, no superficialmente para pedirle, Señor, sáname, líbrame, dame aquí, dame allá, ayúdame, sino, Señor, te quiero conocer, quiero entrar a lo más íntimo de tu corazón, quiero tener comunión e intimidad contigo. Eso es lo que busca Dios con tu vida. Dios quiere darte paz, que en medio de esas tormentas, en medio de, como los discípulos, por ejemplo, cuando estaban en la cárcel, sí, que cantaban alabanzas y las puertas se abrieron de la cárcel, sí, y cualquiera diría, es un milagro, pero ellos no estaban enfocados en, nos metieron en la cárcel, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos van a matar? No, ellos alababan y adoraban a Dios. En medio de tu sufrimiento, alaba, adora y da gracias a Dios. Ten un corazón agradecido porque Él tiene propósitos, ¿sí? Ese sufrimiento te va a traer gozo porque vas a entender los propósitos de Dios cuando te acerques a Él y entiendas su corazón, ¿sí? Yo te invito, te hago la misma pregunta, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a sufrir? Ese es el camino a la obediencia, ese es el camino que va a transformar tu corazón, ese deseo, esa decisión, porque más que un deseo es una decisión, te va a afirmar, te va a dar carácter, el carácter que necesitas tener como hijo, como hija de Dios, ¿sí? El carácter de Cristo. Te invito a que oremos, que le entregues esto al Señor y a que le hables a Él y Él se acercará a ti. Padre Celestial, gracias por esta palabra.
Señor, a veces es una palabra difícil, Señor, porque llevar al pueblo a entender, Señor, la importancia del sufrimiento cuando a nadie nos gusta, Señor. A mí no me gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, no es fácil sentir el dolor, pero a través de ese dolor es que crecemos, a través de ese dolor, Señor, es que desarrollamos carácter, desarrollamos obediencia y sobre todo nos preparamos para el futuro, nos preparamos para el avenir, porque el avenir no lo sabemos, pero vamos a estar confiados en ti, de que no debemos estar angustiados por nada, sino que en todo debemos presentar nuestras peticiones delante de ti. Y yo sé que tú harás, porque esa es tu promesa, y tú abrirás las ventanas de los cielos, y tú nos escucharás. Y no queremos doblar tu brazo ni obligarte a hacer lo que no quieres hacer, porque muchas veces tu pueblo lo hizo en el pasado, como cuando te pidieron un rey, pero tú lo permitiste porque era bajo tu propósito, Señor. En esta noche, en esta mañana, en esta tarde, no importa qué horas este pueblo se está presentando delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que colocas en el corazón, Señor, arrepentimiento, que coloques en el corazón avivamiento, que coloques en el corazón ese deseo de ir más allá en ti, más allá de las orillas de las aguas, de ir a lo profundo, Señor, a meterse en ese mar y nadar en ti, Señor. Derrama tu espíritu en tu iglesia, derrama tu poder, tu unción, y derrama, Señor, el carácter de Cristo en nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Seguimos compartiendo en este domingo con su familia. Gócese en el día de hoy porque es el día que el Señor ha hecho. Amén. Dios les bendiga a todos.